Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenido a Así marchan las Asambleas de Dios. Qué bendición poder estar de nuevo con ustedes y poder compartir el contenido de este programa. Nos alegra muchísimo el saber que Dios está de nuestro lado y que su mano poderosa está con nosotros. Les invito entonces a estar con nosotros durante todo este tiempo de transmisión. Como siempre es una bendición, un placer el poder compartir con ustedes el contenido de este programa. Y como también ustedes saben, la dinámica del programa siempre estamos hablando de distintas acciones que como iglesia estamos haciendo en el país. Les hablamos en algún momento también del proyecto de construcción del Instituto Bíblico, y justamente esta semana se inauguró el Instituto Bíblico. Y en el contexto de esa inauguración tenemos con nosotros al pastor Timoteo en español, y al pastor Antonio. Ellos han venido para involucrarse, ser parte del pastor. Ha estado trabajando con sus manos en la construcción. Mire qué bendición. Gracias, pastor. Apreciamos mucho. Y al pastor Tim también por dejarse usar por Dios para esta tarea. Y este día los hemos invitado por dos razones. Número uno, ellos, además de involucrarse en la construcción de las instalaciones, que son lindas, ustedes van a ver imágenes de las instalaciones y también del acto inaugural, donde hemos invitado a pastores de Managua a participar de un seminario que tiene como título o como lema el título de un libro, A la manera de un pastor. Él no es el autor del libro, pero es un convencido, es un pastor y un convencido de que los pastores también tenemos una guía de vida, una guía en las tareas que nosotros realizamos. Y quisiera que él comparta un poco de lo que le motiva a ser parte de todo este proyecto, la construcción del Instituto Bíblico, y luego también cerrar esto con un entrenamiento, podemos llamarle así, a la pastoral de Managua. Se hizo para Managua porque claro, traer a todo el país no es fácil, pero en realidad esta construcción del Instituto Bíblico Central de las Asambleas de Dios en Nicaragua, el Instituto Bíblico Ebenezer, es un hecho altamente significativo para nosotros como Asambleas de Dios. Queremos agradecerles, pastores, a ustedes y al resto que se han involucrado en esto, agradecerles, si le puede traducir esa parte a él para que él sepa lo que estamos hablando. So first of all, he expresses his appreciation for us coming down, being able to be a part not only of the building project, but also in the training that is taking place. So he wants us to know that he really appreciates the fact that we are here and we are collaborating with this amazing vision of this Bible Institute for the city of Managua. Sí, como Asambleas de Dios estamos clarísimos que la formación teológica es altamente
determinante para garantizar que la obra del Señor va a seguir avanzando y va a seguir avanzando con gente que sabe lo que está haciendo, que sabe para qué lo llamó. Así que por eso apreciamos muchísimo este aporte que es sumamente estratégico para la obra del Señor en el país. As Assemblies of God, we know that there needs to be a good basic preparation in theological studies so that we ensure that those that are sent are capable and ready and prepared to minister the Word of God in a proper way. Bendecimos al Señor por eso. En realidad, la inauguración fue toda una bendición. Van a ver imágenes luego de lo que ha ocurrido. Así que ya la inauguración es un hecho del pasado. Sin embargo, para nosotros y para muchos, porque la pastoral en enero de todo el país va a tener la oportunidad de ver la construcción del Instituto Bíblico. Por ahora solamente van a verlo en imágenes y también, o lo están mirando en imágenes, pero también la pastoral de Managua sí ha sido invitado todos para participar de ello, pues el centro está ubicado geográficamente en la capital, pero que será un proyecto que será manejado estratégicamente para que también estudiantes de todo el país puedan tener la oportunidad de ser bendecidos con la enseñanza que aquí se imparta. Así que, bienvenido. Yo quisiera que él tiene la oportunidad de hablarnos de dos aspectos. Primero, él ha venido al país para bendecirnos con un tema que es muy importante. A mí siempre me tuvo expectante a la manera de un pastor. Y para que alguien hable de a la manera de un pastor, tiene que ser un pastor. Entonces quiero que nos hable de eso. Pero antes, un poco acerca de por qué construir un instituto bíblico, unas instalaciones para que funcione un bíblico. En realidad el bíblico no es el edificio. El instituto bíblico son los alumnos, son los maestros, pero en instalaciones como esa da ganas de dar clases y también da ganas de estudiar. So before we get into the way of the shepherd, as we know that to speak about the way of the shepherd, you have to be a shepherd yourself. But before we get into it, we would like to know what is your vision or your thoughts on the Bible Institute? Why is it so important for this project to have taken place? We understand that a Bible Institute is more than a building, it's the people. It's the students, it's the teachers, the instructors. So he just wants you to share why is it so important to have such a building and project have taken place. Well, first of all, it's wonderful to have been here with you and appreciate so much the invitation to come and minister about the way of the shepherd. Primero que todo quiero dar las gracias y aprecio mucho que nos hayan invitado y poder ser parte de este proyecto y también de poder traer la enseñanza de la manera de un pastor. As Jesus ministered to the multitudes, we read that he looked upon them and he was moved with compassion because they were sheep without a shepherd. La manera que vemos a Jesús en las Escrituras, cuando Él ministraba a las multitudes, sentía dolor en su corazón porque eran como ovejas sin un pastor. And the very next thing he says is to pray to the Lord of the harvest that he would send out laborers into his harvest field. Y lo próximo que Él dice después de este sentimiento es que oren al Señor para que envíe obreros para trabajar en la cosecha. And so it is that God is calling men and women from all over, in your context, all over Nicaragua, to serve the Church of Jesus Christ. Entonces Dios está llamando hombres y mujeres dentro de este contexto en todo Nicaragua para poder ministrar la palabra al pueblo de Dios. These men and women need to be trained in biblical scholarship so that they can rightly divide or rightly teach the Word of God. Y estas personas que han sido llamadas, pues tienen que ser entrenadas correctamente, bíblicamente, para que puedan enseñar de manera fiel la palabra de Dios. And so Bible schools such as this one really help to emphasize the importance of the authority of God's Word as well as the power of His Spirit in preaching that Word.
Entonces proyectos como este simplemente nos recuerdan del poder de la palabra de Dios y también el poder del Espíritu Santo, que es el que nos guía a llevar la obra. And so through the seminar of the Way of the Shepherd, we have tried to combine both the importance of biblical training with the heart of the shepherd. Entonces parte del enfoque de a la manera de un pastor es los principios bíblicos, pero también demostrar lo que debe ser el corazón del pastor. We find that some ministers have a lot of head knowledge, but sometimes their heart is not always in tune with the heart of the shepherd in caring for the sheep. A veces hemos visto que hay muchos ministros que tienen el conocimiento, pero no tienen el corazón para tomar cuidado de las ovejas. So we need to have the mind of Christ as well as the heart of the good shepherd. Así que debemos de tener tanto la mente de Cristo como también el corazón de un pastor. Qué lindo. Le reitero a él, si gusta leer, traduce de una vez, le reitero a él mi gratitud por disponerse a estar con nosotros y por supuesto también a nuestro misionero, el pastor Daniel Klein, que por cierto él está rankeado como un gran maestro aquí en el país. Y bendecimos al Señor porque además de ser un instrumento de Dios para entrenar obreros, también puso en su corazón incentivar a nuestros hermanos para venir y construir. Amen. Tradúzquele. Amen. So he just wants to reiterate his appreciation for your willingness to come and share with them. And he also is so appreciative of missionary Daniel Klein, because he is actually ranked as one of the big theologian teachers here in the country of Nicaragua. So he's very appreciative for all of that. Entonces hoy, más bien esta semana, tuvimos la dicha, la oportunidad de escuchar esa exposición y a mí se me ocurre, de repente, la idea de que eso se podría replicar de futuro en otros puntos del país, a nivel de región. Somos 8 regiones, una de ellas, y de pronto pues podría ser una tremenda bendición, o de pronto hacemos una convocatoria para los presbíteros. Estamos en caliente, lo que estoy pensando lo estoy diciendo en público, y de pronto eso podría concretarse en el futuro. So he's just sharing how even though we have been so blessed this week to have been part of this conference, that in the future it might be replicated in other places of Nicaragua. There's 8 districts, and he's just thinking out loud how this will be such a blessing for presbyters and other executives of the Assemblies of God. Qué bendición. No sé si él tuviese una palabra, de pronto dar algún esbozo del contenido del seminario y partido con, por supuesto que también vamos a pasar de pronto algo de la conferencia que él nos dio en el programa, pero un esbozo a nuestros oyentes que nos están escuchando en más de 20 radios a nivel de todo el país. So he would like to know if there is a summary that you would love to share about the conference, about the Way of the Shepherd, because this program is broadcasted over 20 radio stations nationwide. So if there's something that you would like to summarize about the conference for the listeners that didn't have the opportunity to be here. Well, I would certainly encourage everyone who can get the book, The Way of the Shepherd, to read the book. Le motivo a que los que no han leído el libro de la manera de un pastor, que lean el libro. It's actually not a religious book, but a leadership book, Actualmente no es un libro religioso, pero es más un libro de liderazgo, where a young man in business school has his professor mentor him, donde un joven en la escuela tiene a un profesor que le da mentoría. but his professor also has a sheep farm where he takes him every weekend to mentor him on shepherding. Y el profesor lo lleva a una granja de ovejas para mentorear a este estudiante. So basically we are combining leadership principles with the concept of being a shepherd to God's people. Así que básicamente estamos combinando conceptos de liderazgo con el corazón de alguien que cuida de ovejas.
Jesus talks about this in John chapter 10 when he presents himself as the good shepherd. Jesús habla de eso en Juan capítulo 10 cuando se presenta como el buen pastor. David gives us the picture of the good shepherd in Psalm 23. En Salmo 23 David presenta la imagen del buen pastor. And so these resources become a model for us as pastors of how to care for the local flock. Así que estos recursos nos dan la imagen de cómo cuidar el rebaño. A pastor shepherd who gets to know his flock one sheep at a time Es un pastor que atiende el cuidado de una oveja a la vez. does not see the flock as just a crowd of people, No solamente ve el rebaño como un conjunto de personas, but as individuals who each need the touch of the good shepherd. pero como individuos que necesitan el toque de un buen pastor. And of course, the seminar included teaching on administration and leadership dynamics as well. Además de enseñanza en administración y conceptos de liderazgo. But it really does come down to the heart of the shepherd. Pero en realidad se resumen en el corazón del pastor. Early in my ministry, En su ministerio, I thought my role was to clean the fish él pensaba que su rol era limpiar el pescado, rather than to be a fisher of men. en lugar de ser un pescador. I thought my job was to shear the sheep instead of loving the sheep. Él pensaba que era solamente moldear a la oveja en lugar de cuidar por las ovejas. Now, fish need to be cleaned and sheep need to be sheared. Y aunque el pescado debe ser limpiado y las ovejas deben de ser cortado el pelo, But the attitude and heart of the shepherd makes all the difference in how that is done. pero la actitud y el corazón del pastor hace la diferencia en cómo lo hacemos. And so what happens in the way of the shepherd Y lo que sucede en la manera de un pastor is Jesus does heart surgery on us es que Jesús hace una cirugía en el corazón de nosotros, that really results in eye surgery que en realidad resulta en cirugía de los ojos, so that we see people the way the good shepherd sees them. para ver a las personas de la manera en que el buen pastor las ve. And our hearts are moved with compassion to serve them and to lead them, Y nuestro corazón es compasivo para liderarlas y cuidar de ellas, to protect them and to care for them, para protegerlas y cuidarlas, and when necessary, to lay down our life for the flock. y cuando sea necesario dar nuestra propia vida por el rebaño. Gracias por darnos esos tips del contenido del seminario para los hermanos que no nos siguieron. A propósito, ¿cómo adquirimos el libro? ¿Por Amazon? ¿De qué forma? How they can get the book is available on Amazon. It is available on Amazon, yes. Está disponible en Amazon. Ok, porque creo que vale la pena que lo adquieran. El libro era parte del paquete del seminario aquí en Managua, así que todos los que asistieron también tienen en sus manos un ejemplar de este libro, que esperamos sea de mucha bendición para. Yo quiero aprovechar su estancia aquí, la primera, y no sé si lo va a tener la siguiente vez. Estamos en el mes de octubre, y el mes de octubre para los creyentes en el mundo encara un hecho muy relevante, la Reforma Protestante. Quisiera que él nos diera su opinión con respecto a la Reforma, cómo lo conceptuamos. Hay un postulado que alguien ha acuñado que dice, la iglesia que vivió la Reforma se sigue reformando siempre. Y creo que ese es un desafío que tenemos como iglesia, porque de pronto se nos pegan cosas que no son de la Biblia, y entonces tenemos un desafío grande de poder seguir siendo renovados. Pero me gustaría su punto de vista con respecto. So he wants to take advantage that you are here for the first time. The month of October is a very important month for the Protestant Evangelical Church. As we know, it's the month of the Protestant Reform. So there was a saying that the church that was reformed back then, it keeps being reformed every day. So he just wants to see what are your thoughts about the Protestant Reform, the state of the church today, and where it should continue moving towards. Well, admittedly, I'm not a great theologian. I'm a pastor. Él dice, no soy un gran teólogo, soy un pastor. But
the real key to Reformation is an openness to the continuous work of the Holy Spirit. Pero la clave principal de la reforma es estar abierto a la obra continua del Espíritu Santo. The Reformation is not just something that happened hundreds of years ago. La reforma no es simplemente algo que sucedió hace cientos de años atrás. The Reformation is something that is happening in us daily as we follow Jesus Christ and in the power of His Spirit. La reforma es algo que continúa en nosotros cada día por el poder del Espíritu Santo y la guianza de Jesús. So among the many lessons of the Great Reformation Entre todas las lecciones de la Gran Reforma, is to not get trapped into ritual and just doing the same thing over and over again. una de las cosas importantes es no dejarse ser atrapado en rituales y hacer las cosas de la misma manera una y otra vez. The basics do not change. Lo básico no cambia, The Word of God does not change. la palabra de Dios no cambia, But the methods and procedures find new expression through the leadership of the Holy Spirit. y los métodos y los conceptos quizás encuentran nuevas formas de ser administradas por el poder del Espíritu Santo. And change is always difficult. Que el cambio siempre es difícil. Most of us do not like change, La mayoría de nosotros no nos gusta el cambio, but we must be committed to reaching the next generation. pero debemos estar comprometidos a alcanzar a la nueva generación. And with each generation Y con come changes. cada nueva generación vienen cambios. Gracias, aprecio esa opinión y aprecio también el hecho de tenerlo con nosotros como parte de la Junta Nacional de las Asambleas de Dios. Quiero agradecerle muchísimo por su presencia en el país y también por tener ese corazón de poder conectarse con la necesidad de Nicaragua y asumo que con otras naciones de la tierra también. Gracias. Thank you so much for having the heart to share this workshop with many other people and being sensitive to the needs of other nations, because he knows it's not only Nicaragua, it's other nations around the world. Amen. Amen. It's been a privilege to be with you. Ha sido un privilegio estar con usted A great honor. y un honor. Thank you. Gracias. Gracias. Como recordarán, les anunciamos que la semana pasada tendríamos, o esta semana que recién ha concluido, tendríamos dos eventos importantes. El seminario a la manera de un pastor, que fue todo un éxito, lindo, saludamos a todos los asistentes, y en el contexto también se inauguró el Instituto Bíblico Ebenezer. El primer pabellón de 3 que se van a construir, lindo edificio, y dejo con usted entrevistas de los protagonistas de este evento maravilloso. Dios le bendiga, hermanos. Soy Daniel Klein, con mi familia, mi esposa Beatriz y mis hijos Mia y James. Estoy misionero en Nicaragua, tengo 18 años aquí y siempre estamos trabajando con el Instituto Bíblico Ebenezer aquí en Managua. Y estamos aquí en el tiempo de la inauguración del Instituto Bíblico, la primera fase. Y la primera fase son las aulas aquí, este edificio. Pero estoy agradecido en el Señor, número uno, y la Junta Ejecutiva con las Asambleas de Dios, los presbíteros ejecutivos, con las Asambleas de Dios de Nicaragua. Gracias por su apoyo, gracias por este pedazo de tierra que donó la Junta hace muchos años para ayudarnos y bendecirnos con este instituto. Yo quiero decir gracias por los patrocinadores también. Tenemos Builders International, que en español es Constructores Internacionales, por las donaciones y los ayudantes de ellos. Ellos son bien importantes por la construcción y por las donaciones de finanzas por el instituto también, junto con Priority One, hermano Sam Johnson y Chip Johnson. Gracias por su apoyo y su ayuda, y los patrocinadores ayudantes de ellos por las donaciones de
por este edificio muy bonito. Entonces, muchas gracias. Y también por AIA y Joana Sandoval, quien físicamente estaba responsable por la construcción, con todos los equipos norteamericanos que son responsables con sus visitas y su ayuda en este instituto y esta construcción. Entonces, estamos agradecidos en el Señor por este día. Es un gran día de celebración para nosotros y entonces estoy bien agradecido a mí mismo. Entonces, bendiciones, hermanos. Soy Lixia Arauz, soy egresada del Instituto Bíblico Central Ebenecer y actualmente estoy ejerciendo como docente en dicha institución. Me siento muy agradecida con el Instituto Bíblico porque no solamente ha formado parte de mi formación intelectual y académica, sino también ministerial y espiritual. Me siento gozosa de haber invertido 4 años de mi tiempo en esta institución y creo que deberíamos, cada uno de nosotros, los que aspiramos al ministerio, los que amamos al Señor, venir a este centro y seguir aprendiendo más acerca de la palabra del Señor. El Instituto Bíblico Central Ebenecer no solamente busca personas intelectuales, no solamente busca que las personas adquieran conocimientos teológicos, sino que estamos aquí para poder capacitar a los obreros para que puedan actuar efectivamente en el ministerio del Señor. Como Asamblea de Dios de Nicaragua estamos muy agradecidos con Dios, con el misionero Glenn, su familia, con Constructores Internacionales, por donar este lindo edificio que está en su primera fase. Dios ha usado a los misioneros Glenn y a Constructores Internacionales, brigadas, para construir nuestra primera fase del Instituto Bíblico Ebenecer. Un lugar que será consagrado, dedicado para la formación de obreros, líderes, pastores, maestros evangelistas, misioneros que irán por las naciones para cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos. Confiamos en Dios que muchos vendrán a prepararse a este lugar. Gracias al eterno Dios por ser Jehová Jireh, nuestro proveedor. Gracias a los donantes. Estamos agradecidos por todo lo que Dios ha hecho. Él ha sido bueno y bendecirá más nuestra nación. Que el Señor los bendiga. En estos días, la cristiandad celebra, recuerda, vuelve a la historia para recordar el hecho maravilloso de la reforma, lo que conocemos como la reforma protestante. Un elemento clave de esa gran celebración es el efecto que produjo en la vida de los creyentes de ese tiempo el volver a la palabra del Señor y recordar que nosotros los seres humanos somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Alrededor del tema, yo quisiera hacer algunas declaraciones basadas en la palabra del Señor. Número 1, cuando nosotros somos justificados, es decir, cuando Cristo asume la determinación de pagar el precio que nosotros debimos haber pagado para nuestra salvación, la Biblia dice que tenemos paz para con Dios. Y Romanos capítulo 5, versículo 1, así lo establece. Dice que tenemos paz, que somos justificados por la fe, que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esa relación que fue rota como resultado del pecado que nos separó de Dios, se rehizo gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y ahora tenemos paz en nuestra vida. Pero por otro lado, tenemos esperanza. La esperanza que se genera como resultado de
sabernos salvos y justificados por Cristo Jesús, tenemos seguridad eterna, que eso trasciende a los escenarios que nos toca vivir aquí en la tierra. Pero también la seguridad de nuestra justificación no se basa en sentimientos, sino en la verdad que está dicha en la palabra del Señor. Yo no soy salvo por lo que siento, yo soy salvo por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y mi caminar diario expresa, evidencia la magnitud del efecto de la gracia del Señor derramada en mi vida. Pero también la Biblia dice que nosotros fuimos adoptados en Romanos 8:15 y en Gálatas 4:5. El apóstol Pablo, que escribiéndole a distintas iglesias, reitera esta verdad. Somos parte de la familia de Dios, pero también pertenecemos a una comunidad que vive bajo un pacto. El compromiso que nosotros tenemos de vivir la vida cristiana se expresa en la determinación que nosotros hemos tomado de pactar con Dios, de vivir para Él, de honrarlo a Él por el resto de nuestra vida. Gálatas 3:29 así lo expresa, pero también la gracia del Señor en la vida de nosotros produce un efecto liberador. Nos quita toda carga, todo peso, todo pecado, toda culpa de nuestra vida. Cristo pagó el precio para ello. En Mateo 11:28 así lo expresa la palabra del Señor, y en Romanos 8:33 dice Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, la gracia tiene un mensaje liberador para la vida de nosotros. Pero también tenemos la bendición de saber que no tenemos que luchar por la aprobación y la aceptación de nadie. Si Cristo me salvó, si Cristo me liberó, si Cristo me limpió, tengo resuelto todo en mi vida. Y por último, esta doctrina cardinal de la Iglesia, que tiene que ver con la justificación de nuestras vidas, creo que también debe ser valorada por nosotros en el sentido de que esto, al final, la gracia le da toda la gloria a Dios y lleva al pecador justificado a asombrarse del gran amor de Dios, a alabar a Dios, a exaltar a Dios, pero también a serle fiel a Dios y a servirle al Señor con todas las fuerzas de su alma. Que Dios nos bendiga, y este día domingo, ojalá que podamos dedicarle el máximo tiempo posible a celebrar a nuestro gran Dios por lo que Él ha hecho por todos nosotros al morir en la cruz y pagar el precio de nuestra salvación. Que el Señor les bendiga. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena, tristeza, un futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta.
tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas continuar. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Quiero decirte que muchas veces yo me siento igual que tú, sí. Y mi corazón anhela algo de verdad. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Ponte de pie conmigo y canta. Puedes tener paz en la fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Paz en la tormenta, cuando no puedas, cuando sientes que no puedes más, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la en paz en medio de tu tormenta, en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta cuando sientas que ya no puedes más. En paz, en paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. Este 31 de octubre se conmemora en todo el mundo la Reforma Protestante, 5 siglos después de que Lutero clavase sus 95 tesis en Alemania. El 31 de octubre del 1517, víspera de la fiesta católica de Todos los Santos, Martín Lutero dio a conocer públicamente sus tesis, y el impacto fue tal que se señala esa fecha como el comienzo de la Reforma Protestante y una vuelta a la pureza del mensaje del Evangelio de Jesús. Para unos, Lutero es el ogro que destruyó la unidad de la iglesia, la bestia salvaje que holló la viña del Señor, un monje renegado que se dedicó a destruir las bases de la vida monástica.
Para otros, es el gran héroe que hizo que una vez más se predicara el evangelio puro de Jesús y la Biblia, el reformador de una iglesia corrupta. Lutero cambió el curso de la historia al desafiar con valentía el poder del papado y del imperio, sosteniendo puntos de vista contrarios a la práctica y ordenanzas de la religión establecida, el catolicismo romano, por considerarlas contrarias al contenido de la Biblia. La principal doctrina evangélica que Lutero alzó contra el sistema ritualista de penitencias fue que la salvación es por fe y por gracia solamente, no por obras. La chispa que movió al monje vino probablemente en 1515, cuando Lutero empezó a dar conferencias sobre la epístola a los romanos, pues él mismo dijo después que fue el primer capítulo de esa epístola donde encontró la respuesta a sus dificultades. En consecuencia, comenta Lutero acerca de su descubrimiento y revelación: sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso me habían sido franqueadas. Las escrituras todas cobraron un nuevo sentido, y a partir de entonces la frase "la justicia de Dios" no me llenó más de odio, sino que se me tornó indeciblemente dulce en virtud de un gran amor. Lutero parece haber sido un hombre relativamente reservado, dedicado a sus estudios y a su vida espiritual. Su gran descubrimiento, aunque le trajo una nueva comprensión del Evangelio, no lo llevó de inmediato a protestar contra el modo en que la Iglesia Católica entendía la fe cristiana. Cuando por fin decidió que había llegado el momento de lanzar su gran reto, redactó 95 tesis, que debían servir de base para un debate académico. En ellas, Lutero atacaba varios de los principios fundamentales de la teología escolástica católica, y por tanto, esperaba que la publicación de esas tesis y el debate consiguiente serían una oportunidad de darle a conocer su descubrimiento al resto de la iglesia. La controversia fue mucho mayor de lo que Lutero se proponía. Lo que había sucedido era que, al atacar la venta de las indulgencias de Juan Tetzel en Alemania, Lutero se había atrevido, aún sin saberlo, a oponerse al lucro y los designios de varios personajes mucho más poderosos que él. Según Lutero, si es verdad que el Papa tiene poder para sacar las almas del purgatorio, ha de utilizar ese poder no por razones tan triviales como la necesidad de fondos para construir una iglesia, sino sencillamente por amor, y ha de hacerlo gratuitamente. Pero aunque muchos abrigaban tales sentimientos, nadie protestaba, y la venta continuaba. Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Esas tesis, escritas en latín, no tenían el propósito de crear una conmoción religiosa. Lutero dio a conocer sus tesis la víspera de la fiesta de Todos los Santos, y su impacto fue tal que frecuentemente se señala esa fecha, el 31 de octubre del 1517, como el comienzo de la Reforma Protestante y la reafirmación de que la palabra de Dios es el punto de partida y la autoridad final de la Iglesia y de toda la teología. Su impacto sorprendió al propio Lutero. Las 95 tesis son finalmente condenadas definitivamente el 15 de junio de 1520 por el Papa León. Lutero, entonces abiertamente en conflicto con la Iglesia Católica, es excomulgado a principios del año siguiente. El Papa León exigió que Lutero se retractara por lo menos en la mitad de sus tesis, pero el monje alemán, ya famoso en toda Europa, rechazó esta exigencia públicamente en la Dieta de Worms de 1521, jugándose la vida. Era el paso definitivo para lo que luego sería la Reforma Protestante. Esta reforma supuso no solo una revolución espiritual, sino también social, económica, cultural, científica y política. Se puede decir que el mundo y la sociedad moderna en gran parte nacen de este momento de la historia que supo señalar al Jesús del Evangelio de una forma nítida, nueva y clara. El 28 al 30 de octubre es el seminario de ordenación. Y a todos los ministros que me están escuchando, que saben de qué estamos hablando, entonces saben los requisitos, ellos han hecho todos los ajustes para poder participar del seminario, 28 al 30, y va a ser en el Auditorio Juan Simón Videa Morales de la Universidad Martín Lutero. Así que ahí nos veremos en este encuentro maravilloso con los aspirantes
a la credencial de ministro ordenado. También quiero recordar a toda la pastoral del país que estamos en los 21 días de ayuno y oración promovidos por la Junta Directiva Nacional. Felicitamos a todos los pastores e iglesias que lo están haciendo y motivamos a los que no, que se incorporen a toda esta jornada. Estamos clamando por distintos motivos y yo creo que es importante que nosotros nos conectemos con esto. Oramos para el avance de la obra de Dios en el país, oramos por el bienestar de nuestra nación, oramos por la pastoral de Nicaragua, oramos por un despertar espiritual como nunca antes lo hemos vivido en nuestra nación. 21 días de ayuno que cierran con el 31 de octubre. Esperamos que todo esto sea una enorme bendición para cada pastor, para cada iglesia local. Ha sido un placer el haber estado con ustedes. Soy su hermano, soy su amigo Roberto Rojas, que en nombre de la Junta Directiva Nacional sirve este programa. Esperamos encontrarnos de nuevo el próximo domingo en una transmisión similar. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.